Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y continuando con todo lo que tiene que ver con la temática de cinética química, pasamos a un nuevo tema denominado ecuación de la velocidad. Es decir, en este video vamos a trabajar un poquito con la ecuación de velocidad en la resolución de algunos problemas que tienen que ver con ella. Para ello vamos a entender, o pueden buscar en internet inmediatamente, cómo es eso de la ecuación de la velocidad. Simplemente ustedes van a encontrar que la ecuación de la velocidad V va a depender en algún momentico de los reactivos y los productos que tenemos, porque siempre que trabajamos con ecuaciones químicas observamos que tenemos los coeficientes, las concentraciones de cada uno de los reactivos y los productos, pero vamos a encontrar algo muy diferente en esta ecuación. Primero, dice que la velocidad es igual a una constante. Esa constante debemos hallarle normalmente el valor, porque más adelante sabremos también un poquito sobre las unidades, las concentraciones de los reactivos, en este caso la concentración de A y B, y unos exponentes que normalmente son denominados orden parciales de cada uno de las concentraciones de los reactivos. Además, la suma de esos exponentes, que en este caso son alfa y beta, da el orden de la reacción total. Entonces, estos numeritos tienen que tener muchísimo cuidado con no confundirlo con un tema que se trabaja también en química. No tiene nada que ver con esta letra A ni con esta letra B, porque en algunas veces, en algunos ejercicios, si ustedes recordarán, las concentraciones eran elevadas al número del coeficiente que tenía. Aquí no. Ese número hay que hallarlo porque eso nos va a definir el orden de la reacción parcial y la suma de los dos sería la parcial total. Entonces, esta ecuación de la velocidad tiene unos factores que la afectan. ¿Por qué? Porque si sabemos, toda reacción química depende de algunos factores como por ejemplo la presión, que puede utilizarse para aumentar o disminuir la velocidad, la concentración de los reactivos, recuerden que miren, es directamente proporcional a cada uno de ellos, así también como el orden que eleva el número de la concentración, y pues la temperatura, que también es un factor que afecta la velocidad de acuerdo a las leyes que trabajamos de las colisiones, que al aumentar la temperatura aumentan las colisiones de las partículas, por lo tanto va a haber un mayor resultado. Entonces, estos factores me van a modificar tanto para aumentar o disminuir la velocidad de la ecuación como tal. En este ejercicio que tenemos aquí primeramente, vamos a trabajar sin números. Vamos a trabajar simplemente con unos supuestos para poder ir entendiendo paso a paso todo lo que tiene que ver con la ecuación de la velocidad. Para ello, el ejercicio dice, para la reacción hipotética 2A más B igual a C, se ha comprobado que es de segundo orden respecto al reactivo A y de orden 0 respecto al reactivo B. Y nos pide, la primera opción es escribir la ecuación de la velocidad. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir la ecuación de la velocidad con esa información que nos da? Sencillo. Si sabemos que es de orden 1, orden 0, B y segundo orden respecto a A, recuerden que el orden de la ecuación son estos numeritos que vemos aquí, alfa y beta. Por lo tanto, como nos dan esa información, debemos escribir la ecuación sin número. Vamos a trabajar siempre con las letras. Entonces podríamos decir que la respuesta para la letra A es, tenemos que la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de A. Pero esa concentración de A dicen que es de segundo orden. Por lo tanto, aquí mi exponente ya va a ser 2. Y tenemos que la concentración de B dice que es de orden 0. Por lo tanto, aquí va un 0. Entonces, aquí debemos saber algunos conceptos de matemática básica, como que todo número exponente 0 me va a dar 1. Entonces, son cositas de matemática que nos van a servir para poder dar solución a esto. Es decir, que si nos piden escribir la ecuación de la velocidad para este problema, la ecuación sería simplemente la constante por la concentración de A al cuadrado. Esta sería la respuesta para el primer interrogante. En el segundo interrogante nos piden cuáles son las unidades de la constante, es decir, de esta señorita que tenemos aquí. Para ello debemos recordar algunas unidades de concentración cuando estamos hablando de molaridad, que es muy importante para eso, y de velocidad como tal. Entonces, para dar respuesta a ese inciso B, recordemos algunas cositas claves. Por ejemplo, la velocidad tiene unas unidades que es mol, litros por segundo. Esa es una de las unidades de velocidad. Y también tenemos que la molaridad
es igual a moles sobre litro. Entonces, conociendo esas unidades, podemos empezar a definir cuáles son las unidades de la constante que tenemos acá con base a la ecuación que realizamos. Entonces, nuestra ecuación nos dice, vamos a colocarla aquí, dice que velocidad es igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es empezar a trabajar con las unidades para poder darle valor. Es decir, donde va la letra B, yo coloco este valor que sería mol sobre litro por segundo. En algunos libros encuentran que la unidad es mol por litro a la menos 1 por segundo, por S a la menos 1, que es lo mismo que estoy haciendo aquí, solo que lo pone en lineal, yo lo pongo en fraccionario. Tenemos que eso es igual a la constante por, entre paréntesis, aquí sería mol por litro, que es la de la unidad al cuadrado. Entonces, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con las unidades. Es muy importante recordarles que para poder resolver este ejercicio debemos tener buenos conceptos de matemática para trabajar con exponentes, despejar incógnitas, y por eso es que la cinética química tienen y necesitan conocer algunos conceptos básicos de la matemática, como por ejemplo el despeje y la resolución de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que mol me quedaría litro por segundo, es igual a la constante, y ahora aquí me queda esto por mol al cuadrado por litro al cuadrado. Aquí lo que hice fue simplemente despejé nuestro señorito paréntesis que teníamos elevado al exponente. Ahora tenemos que despejar la letra K. Entonces la letra K está siendo multiplicada por un fraccionario. Eso nos quiere decir que en este lado, voy a colocarlo aquí, mol por litro por segundo, deben aparecer otros señoritos que son los que están en ese lado. Pero ¿cómo aparecen? Recuerden de que si este L está dividiendo a la K, pasa arriba a multiplicar, es decir, aquí quedaría litro al cuadrado. Y ese mol que está arriba multiplicando pasa en el otro lado a dividir, por lo tanto aquí quedaría mol al cuadrado igual a la constante. Entonces ya tenemos nuestra constante de un lado y tenemos las unidades del otro. Pero sabemos que hay unas unidades que se pueden, digamos, simplificar algunas con la otra. Es decir, voy a colocarlo para este lado para que lo tengan claro. Tenemos un mol arriba y tenemos 2 moles abajo. O sea que yo cancelo este con uno de este y me queda mol en la parte de abajo. Tengo 2 litros arriba y 1 litro abajo. Por lo tanto me queda 1 litro arriba. Y me queda segundo acá al lado. Por lo tanto, la constante K tiene las unidades de litro sobre segundo por mol. O también lo pueden encontrar de esta expresión, es decir, es igual a litro por mol a la menos 1, segundo a la menos 1. ¿Vieron? Son cositas que pueden encontrar para ir trabajando en todo lo que tiene que ver con el despeje. Recuerden que la matemática es bastante importante para eso. Y la pregunta número C dice que si influye la temperatura, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, aumentan las colisiones de las partículas, por lo tanto, se va a aumentar también la energía de activación, todo lo que tiene que ver con cinética, y vamos a obtener el producto como tal. Entonces ya saben que las temperaturas siempre afectan todo lo que tiene que ver con las reacciones. Vamos a seguir trabajando con más ejercicios de este tema de ecuación de la velocidad para ir mejorando todo lo que tiene que ver con la capacidad de despeje de ecuaciones, porque en estos temas vamos a necesitar muy poquitos números y más conceptos de matemática para poder dar solución a todos los problemas. En este problema tenemos el siguiente enunciado que nos dice que para la reacción A igual a B más C, o sea, es una reacción de descomposición, el valor de la constante a cierta temperatura es de 1 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo 0.001 litros por mol sobre segundo, o sea que nos dan el valor de la constante. Y nos dicen que debemos hallar el orden de la ecuación como tal, cuál es la ecuación de la velocidad, y también si a la misma temperatura cuál será la velocidad si la concentración de A es 0.242 moles. Entonces, la primera es cuál es el orden de la reacción. Entonces, ese orden de la reacción requiere de muchísimos conceptos de matemática. Vamos a utilizar ningún número, pero vamos a hallar un número.
Entonces, para ello, ¿cómo podríamos saber? Vamos a encontrar la parte A, vamos a resolverla. Esa parte A tenemos que saber que la velocidad es igual a la constante por la concentración de A a la alfa. O sea que tenemos que hallar ese número alfa. ¿Y cómo hallamos ese número alfa si no tenemos casi nada? Pues simplemente tenemos que utilizar conceptos de matemática utilizando incógnitas como son las unidades de concentración de cada una de las cositas que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hallar eso? Yo necesito encontrar el valor de este. Entonces vamos a despejar esa parte de aquí, voy a despejar esto y me quedaría que B sobre K es igual a la concentración de alfa, de A a la alfa. Ahora, como ya tengo eso, voy a utilizar las unidades de velocidad y de las constantes para ir trabajando poco a poco, así como las unidades de la concentración, para ir despejando y vean cómo se da. Entonces, la velocidad es una constante, perdón, la velocidad no sabemos el número, pero conocemos las unidades como tal. Es decir, que la velocidad es igual, si ustedes recuerdan, mol sobre litro por segundo. Eso es lo mismo que la letra B. Ahora, la constante, recuerden, mira aquí no las da, es litro sobre mol por segundo. Entonces, ahí lo que hicimos fue reemplazar cada una de las incógnitas B por K por las unidades. Y acá en este lado tenemos que la concentración de A, entonces vamos a saber que la concentración es en mol sobre litro y eso va a la alfa. Entonces, ¿cómo podríamos saber un número si no tenemos absolutamente nada? Utilicemos los conceptos matemáticos. Aquí podríamos aplicar para despejar esto la ley de la orejita. Ustedes saben que es los extremos y los de la mitad para ir resolviendo. Es decir, mol por esto quedaría mol al cuadrado por segundo. O sea que aquí tengo ya esta operación. Y esto por esto sobre quedaría litro al cuadrado por segundo. ¿Verdad? Y entonces en este lado me quedaría, si hacemos el despeje, mol por litro y todo esto va a la alfa. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos, si se dan cuenta, cancelar las S y cancelar, como tenemos esto, miremos aquí, vamos a ponerlo de este lado, nos quedaría mol al cuadrado por litro al cuadrado es igual a mol por litro y todo eso a la alfa. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es el valor de alfa? Apliquemos el despeje de ese el paréntesis. Entonces, esto nos quedaría, vamos a ponerlo de este lado, miren lo que pasa. Mol al cuadrado por litro al cuadrado es igual a mol a la alfa por litro a la alfa. Entonces, como estamos trabajando en una igualdad, como es una igualdad, ¿qué número podría ser para que esto sea igual a esto? Pues enseguida deducimos que nuestro alfa es igual a 2. Es decir, que aquí, ¿cuál es el orden de la reacción? Pues simplemente la reacción será de orden 2 porque es el único reactivo que tenemos. Con base a eso podemos hallar enseguida el punto B, que nos dicen cuál será la ecuación de la velocidad. Pues simplemente la ecuación de la velocidad será esta, pero ya sabemos el valor del orden. Es decir, velocidad es igual a la constante por la concentración de A la 2. Entonces ya tenemos esa ecuación. Ahora la parte C, nos dicen a esa misma velocidad cuál será, a esa misma temperatura cuál será la velocidad si nos dan la concentración. Es decir, que tenemos que reemplazar esa A por el número que nos dice. Es decir, que podríamos decir que velocidad es igual a la constante, que yo la tengo porque me la dicen acá, que es 1 por 10 a la menos 3. Y tengo la constante de este lado que tiene un valor 2,42 al cuadrado. Entonces lo que tendríamos que hacer es este número elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 1.5 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a dar 8.7 por 10 a la menos 5.
Y las unidades de velocidad, ya las habíamos dicho acá, es mol sobre el litro por segundo. Entonces damos por concluido este segundo ejercicio. Vamos a seguir trabajando para hacer otros ejercicios un poquito más complejos para ir aumentando todo lo que tiene que ver con los conocimientos de este tema. Este ejercicio de ecuaciones es un poquito complejo, pero tiene una técnica muy sencilla que podemos utilizar en la mayoría de ejercicios que tengan esta estructura. En este ejercicio nos dan una tabla que es simplemente donde nos muestran 5 experimentos con diferentes concentraciones de los reactivos y por lo tanto una tabla de velocidades de acuerdo a las concentraciones de los reactivos A y B. Nos piden determinar el orden de la reacción como tal, nos piden hallar después la constante y por último hallar la velocidad de la reacción cuando las concentraciones de cada uno sean monóxido de carbono 0.01 y dióxido de nitrógeno 0.02. La ecuación como tal es monóxido de carbono más dióxido de nitrógeno es igual a dióxido de carbono más monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿cómo podemos hallar el orden de la reacción con ese poco de números? Porque ahora sí tenemos números para trabajar. Muy sencillo. Vamos a trabajar con experimentos cuyas concentraciones sean las mismas para poder, digamos que, ir cancelando y despejando las incógnitas. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el experimento número 1 y número 2 y vamos a dividirlos para hallar ese posible orden de la reacción. Entonces podemos trabajar con el 1 y 2 que tienen la concentración del monóxido de carbono igual y también podemos trabajar después con el 1 y 4 que tienen la misma concentración del dióxido de nitrógeno para ir despejando todo lo que tiene que ver con la incógnita. Entonces vamos a resolver la primera parte de la ecuación en donde nos dice que vamos a analizar velocidad número 1 sobre velocidad número 2. Entonces vamos a analizar que la velocidad número 1, pero entonces ¿cómo hago yo eso? Recuerden que la ecuación de la velocidad es igual a la constante por la concentración de A, la concentración de B, cada uno a la alfa y a la beta. Pero la concentración de A, ¿cuál va a ser? Nuestro monóxido de carbono. Y la concentración de B, el dióxido de carbono. O sea que podríamos trabajar enseguida con K igual a la concentración del monóxido y acá del dióxido a la alfa y a la beta. Entonces tenemos que hallar cuáles son ese alfa y ese beta. Entonces sabemos que la velocidad número 1 es igual, vamos a despejar, a la constante, que es igual para todos, monóxido de carbono a la alfa y dióxido de nitrógeno a la beta. Y aquí vemos que es igual lo mismo, CO a la alfa y NO2 a la beta. Entonces, como tenemos esos valores, lo que tenemos que hacer ahora es ir reemplazando por los números que nos da la tabla que tenemos arriba y empezar a simplificar para ver qué nos va a dar eso. Entonces, la velocidad número 1, ¿cuál es el valor de la velocidad número 1? Aquí la tengo. Me dice que es 2.28 por 10 a la menos 8 sobre, voy a poner aquí sobre, la velocidad 2 que me dice que es 4.56 por 10 a la menos 8. Eso va a ser igual a la constante que no sabemos, entonces sería, dejamos indicado, vamos a colocar aquí esto, la constante. Y vamos a trabajar entonces con los números por la concentración de CO2 en el experimento 1. Entonces yo colocaría aquí 3 por 10 a la menos 4 a la alfa. Y la concentración de B sería 0,4 por 10 a la menos 4 y eso a la beta. Lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar. Abajo tenemos la constante por 3.10 por 10 a la menos 4 a la alfa y abajo cambia que sería 0.8 por 10 a la menos 4 y eso a la beta. Entonces, como son divisiones, vemos que hay términos iguales que podemos ir cancelando. Si se dan cuenta, este lo puedo cancelar con este y este lo puedo cancelar con este. Y se me va reduciendo la fracción y vamos a ver que nos quedaría 2.28 por 10 a la menos 8 sobre 4,56 por 10 a la menos 8
Y eso va a ser igual a esto que nos queda de este lado. Es decir, 0.4 por 10 a la menos 4. Y eso va a la beta. Y esto acá, 0.8 por 10 a la menos 4, también a la beta. Entonces, si hacemos esta división, ustedes la hacen, se darán cuenta que esa división es simplemente un medio. Igual a esto, dividimos 0.4 entre 0.4, da 1. Y si dividimos 0.8 entre 0.8, ese 0.4 da 2. Y todo eso a la beta y a la beta. Entonces, ¿cómo podemos calcular la igualdad? Si 1 es igual a 1 a la beta, ¿cuál será el valor de beta? Beta tendrá el valor de 1. Entonces ya hallamos el primer resultado. Entonces vamos a colocarlo aquí. Nuestro beta tiene el valor de 1. Asimismo vamos a hacer entonces con el valor de alfa, pero vamos a coger entonces el experimento número 1 y el experimento número 6. En el experimento número 6 tenemos que, entonces sería 1 y acá abajo el experimento número 1 y el experimento número 4. Entonces la velocidad de reacción del número 1 es 2.28 por 10 a la menos 8 y abajo del 4 sería 4.56 por 10 a la menos 8. Igual a la constante, que sería nuestro K, por la concentración del monóxido de carbono en el 1, que es 3 por 10 a la menos 4 a la alfa, por la concentración del otro, que sería 0.4 por 10 a la menos 4. Todo eso sobre la constante y el valor, pero del experimento número 4, que sería, este sería 6 por 10 a la menos 4 alfa por, aquí sería 0.4 por 10 a la menos 4. Cada esto va a la beta. Entonces hacemos el mismo procedimiento del pasado. Estos que son iguales los cancelo, las constantes las cancelo y me quedan los siguientes, que son este mismo número, 2.28 por 10 a la menos 8 sobre 4.56 por 10 a la menos 8 es igual a 3 por 10 a la menos 4 alfa y 6 por 10 a la menos 4 alfa. Hacen esta operación, les va a dar prácticamente un medio. Y si dividimos esto es 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, eso se cancela, da 1. Y 3 sextos es igual a un medio a la alfa. Por lo tanto, para que se nos cumpla la igualdad, alfa tiene que ser igual a 1. Y hallamos enseguida el orden de alfa. Es decir, que aquí también va 1. Entonces, teniendo ya los órdenes de cada uno de esos, podemos decir que el orden total es igual a alfa más beta, y eso es igual a 1 más 1, por lo tanto, la ecuación es de orden número 2. Para hallar el valor de la constante, que es el punto número 2, pues podemos coger cualquiera de los experimentos que tenemos aquí, porque ya tenemos el número como tal para hallar, digamos que la constante. Entonces sabemos que la velocidad de reacción es igual a la constante, este es el punto número 2, por la concentración de monóxido de carbono a la 1 por la concentración de dióxido de nitrógeno a la 1. Recuerden que un número elevado a la 1 pues da el mismo número, no nos cambia. Entonces vamos a reemplazar con los números que tenemos. Vamos a coger la primera ecuación, que sería 2.28 por 10 a la menos 8 es igual a la constante por la concentración de CO, que es 3 por 10 a la menos 4. Eso va a la 1. Y el otro es 0.4 por 10 a la menos 4 también a la 1. Lo que tenemos que hacer simplemente es despejar la constante, es decir, que esto lo paso para acá, 2.28 por 10 a la menos 8, y todo esto que está multiplicando a la acá, pasa acá a dividir. Voy a quitar estos 1 porque no tiene gracia tenerlos ahí. 3 por 10 a la menos 4, y acá tenemos 0.4 por 10 a la menos 4,
es igual a K. Por lo tanto, tendríamos que hacer una división, es decir, multiplicamos esto y lo dividimos entre el producto de estos dos y nos va a dar un resultado que K es igual a 1,9 y las unidades de K. ¿Cuáles son las unidades de K? Pues recuerden que es litro sobre mol por segundo, o en su defecto pueden escribir 1,9 litro mol a la menos 1 segundo a la menos 1. Y así tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Para el tercer punto es un poquito más sencillo porque nos dicen que a la misma temperatura solamente hallamos la velocidad con concentraciones nuevas. Es decir, que yo tengo el valor de la velocidad sería igual a la constante que ya hallé, que recuerden que la constante es 1,9 y los valores de las concentraciones de cada uno de ellos son 0,01 y el otro es 0,02, cada uno a la 1. Luego de hacer las respectivas operaciones matemáticas, es decir, los productos entre 1,9, 0,01 y 0,02, nos va a dar que la velocidad es igual a 3,8 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Recuerden de que estas son las unidades de la velocidad. También pueden reemplazar molaridad sobre mol por litro para poder también tener los valores. Entonces vamos a hacer otro ejercicio similar para que esta parte de la temática quede perfectamente clara. En este último ejercicio de nuestro tema de ecuación de la velocidad es un poquito más sencillo. Tenemos 4 experimentos, pero nos piden hallar lo mismo: el orden de la reacción, la constante y la velocidad con cualquiera de los experimentos que tengamos. Entonces recuerden que para nuestro primer punto, es decir, hallar el orden, debemos tener en cuenta dos cositas: elegir donde las concentraciones de A sean iguales para trabajar con esos experimentos, o donde las concentraciones de B sean iguales para trabajar con esos experimentos y hallar el orden de la reacción. Entonces vamos a trabajar con el experimento número 1 y el experimento número 3. Entonces empezaríamos con B1 y B3. Entonces, para trabajar en ese primer aspecto. En el segundo aspecto podríamos trabajar con el experimento 1 y 2 que tienen la concentración de B iguales. Entonces, si sabemos que es velocidad 1 y velocidad 3, tendríamos que trabajar enseguida con sus velocidades. Es decir, la velocidad 1 es 5.5 por 10 a la menos 6. Y la velocidad 3 podríamos trabajar que sería 1.6 por 10 a la menos 5. Entonces serían como que esas dos velocidades para trabajar. Ahora, dicen que eso es igual a la constante por cada una de las concentraciones de A y B elevada a la alfa y a la beta. Entonces, la concentración de A sería 0.1 elevado a la alfa y la concentración de B 0.1 elevado a la beta. Mientras que en el experimento 3 sería 0.1 elevado a la alfa y 0.3 elevado a la beta. Si tenemos esa parte clara, lo que tenemos que hacer ahora es cancelar los términos iguales. Si se dan cuenta, tenemos este con la constante y este con la constante y se nos va reduciendo la ecuación. Tendríamos en este lado 5.5 por 10 a la menos 6 y aquí tendríamos 1.6 por 10 a la menos 5 es igual a, aquí tenemos que 0.1 a la beta y 0.3 a la beta. Si hacemos estas operaciones, ustedes hacen esto como tal, aquí les va a dar 1/3. Y hacemos esta también, 0.1 entre 0.1 da 1 y 0.3 entre este mismo daría 3. Cada uno de esos pues a la beta. Por lo tanto, si hacemos esa igualdad, nos va a dar nuestro resultado que beta va a ser igual a 1. Es decir, que ya tenemos nuestro primer orden de la ecuación para la concentración B. Para la segunda parte de ese mismo punto tenemos que hallar con el experimento número 1 y el experimento número 2. Entonces la velocidad del experimento número 1 es 5.5 por 10 a la menos 6 y la velocidad del experimento número 2 es 2.2 por 10 a la menos 5. Y debemos hallar las respectivas K para este lado. Y en el experimento 1 los dos son 0.1 a la alfa y 0.2 a la beta. Y acá tenemos 0.2 a la alfa y 0.1 aquí 0.1 a la beta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo mismo, cancelamos esto con esto y nos va quedando de la siguiente manera.
nos queda 5.5 por 10 a la menos 6 entre 2.2 por 10 a la menos 5 es igual a 0.1 y 0.2 cada uno a la alfa. Si hacemos ese resultado, nos va a dar que esto es igual a 1/4 y esto nos va a dar que es 0.1, lo dividimos, esa reducción nos va a dar que es 1/2 a la alfa y a la alfa. Entonces, ¿cómo podemos saber que esto sea una igualdad? O sea, tenemos que verificar qué número elevado a la exponente me da 1 y qué número elevado a ese número exponente da 2. Entonces, perdón, da 4. Entonces, si nos damos cuenta, si yo coloco aquí un 2, 1 a la 2 es 1 y 2 a la 2 es 4. Por lo tanto, mi alfa va a ser igual a 2. Ustedes pueden tantear. Si lo ponen con 1, 2 a la 1 es 2, no se cumple la igualdad. Con 3 se pasa, entonces van tanteando. Entonces aquí tenemos que nuestro alfa es igual a 2. Y como nos dicen que es el orden de la reacción, recuerden que alfa más beta es igual a 3. Por lo tanto, el orden de la reacción es 3. Para el segundo punto donde nos piden hallar la constante, recuerden que tenemos que utilizar cada uno de esos experimentos. Vamos a utilizar el número 1, donde nos dicen que la velocidad es igual a la constante por a la alfa y b a la beta. Recuerden que alfa vale 2 y beta vale 1. Por lo tanto, voy a coger el primer experimento, 5.5 por 10 a la menos 6, igual a la constante por la concentración de A, que es 0.1, a la alfa, que es 2, y 0.1 a la beta, que es 1. Y lo que tenemos que hacer simplemente es despejar la constante, es decir, 5.5 por 10 a la menos 6, igual a la constante, y todo eso sobre 0.1 a la 2 y 0.1 a la 1. Si hacemos las operaciones matemáticas, recuerden que hay que elevar esta parte al cuadrado, esto a la 1 y después esto dividirlo sobre lo que nos dé, nos va a dar el valor de la constante. Es decir, acá, si hacemos las operaciones matemáticas, tendría un valor de 0.0055. Ahora, ¿qué unidades tiene? Para hacer las unidades, vamos a reemplazar. Sabemos que la velocidad tiene las unidades de mol, litro por segundo. Tenemos que la constante no la sabemos, pero sabemos que la molaridad es mol por litro, esto va al cuadrado, y aquí tenemos mol por litro, es decir, estoy reemplazando las respectivas unidades. Entonces, esto lo puedo multiplicar enseguida para que tengamos aquí va la letra K, entonces mol, litro por segundo es igual a K, esto lo voy a multiplicar, me daría mol al cubo por litro al cuadrado, litro al cubo también, perdón. Y ya lo que tengo que hacer es despejar, es decir, K es igual, este litro pasa a multiplicar, es decir, mol por litro al cubo, y acá quedaría litro por segundo por mol al cubo. Y lo que tengo que hacer es empezar a cancelar, es decir, este mol se me va con uno de los que tengo aquí, acá abajo me quedaría mol al cuadrado. Este litro que tengo abajo se me iría con uno que tengo aquí, me quedaría litro al cuadrado, y acá abajo quedaría el segundo. Es decir, que puedo hallar mi valor y aquí tengo las unidades de la constante para este ejercicio. En la última parte de este ejercicio nos mencionaba la velocidad cuando la concentración de A y B es 0.005. Lo que tendríamos que hacer simplemente es hallar, tenemos la constante, las concentraciones de cada una de ellos, este va al exponente y nos da 6.87 por 10 a la menos 9. Las unidades tenemos que hallarla después, es decir, tenemos la constante en este lado, tenemos las unidades de concentración, o sea que podemos calcularla. Litro al cuadrado, aquí tenemos mol por mol, me daría mol al cubo, acá abajo nos quedaría mol al cuadrado por segundo y aquí nos quedaría litro al cubo. Entonces tendríamos que cancelar, tenemos 2 litros, se van con uno de estos, me queda litro abajo. Tenemos segundo que queda abajo, de estos 2 moles se van con uno y nos queda así. O sea que la es mol por litro sobre segundo. Entonces, esta es la velocidad cuando las concentraciones son 0.005 respectivamente A y B. Bien, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto de asesorías y demás. Y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.